En este tema, como en muchos otros, la Unión Europea está cayendo en una constante contradicción. Este mismo lunes, Durão Barroso aparecía ante el Parlamento Europeo para hablar de políticas de empleo, la preocupación que tiene la Comisión sobre el desempleo en Europa, pero realmente este mismo comisario, junto con los restos de comisarios del Colegio de Comisarios, puede decir el día 17 el fin de la industria naval en el Estado, ¿no? En ese sentido, denunciamos las políticas industriales que está desarrollando la Unión Europea, neoliberales, que está deslocalizando las industrias vitales para el futuro de Europa, como puede ser la industria naval o puede ser la siderúrgica, y además está facilitando el dumping social, económico y medioambiental de terceros países donde se está produciendo en este momento están deslocalizando este tipo de industrias. Reclamamos de la Unión Europea unas políticas claras y firmes de apoyo a la industria europea, porque es evidente que Europa quiere tener un lugar y un futuro en el mundo, y los trabajadores y las trabajadoras europeos queremos tener un futuro y un estado de bienestar. Es importante que Europa tenga unas políticas claras, unas políticas industriales claras, importantes, y que la industria sea la base de Europa y no los servicios o otra serie de actividades económicas como son las que están impulsando en este momento. Reclamamos políticas arancelarias importantes para evitar el dumping social, económico y medioambiental que he comentado antes.